en el corazón de Asia, donde los mapas antiguos se difuminaban, en mitad de rutas desérticas, en mitad de secretos olvidados, allí existe a día de hoy un lugar que durante décadas ha permanecido oculto. Un sitio, una localización donde el silencio no es natural, donde las señales desaparecen y donde incluso los satélites parecen evitar el mirar durante demasiado tiempo. Hoy vamos a viajar a uno de los puntos más misteriosos del planeta, Lop Nur, una antigua cuenca seca convertida en campo de pruebas nucleares, bueno, y quizá algo más. En cualquier caso, es una zona muy restringida donde, según algunos, se producen experimentos que el mundo jamás debería de conocer. Sí, nos vamos hasta China, nos vamos hasta Lop Nur y ya sabéis, sed muy bienvenidos a Planeta Cero. Lop Nur, China, un lugar realmente muy misterioso, un lugar enigmático, un lugar en mitad de ninguna parte y casi dejado de la mano de Dios e incluso de los propios humanos. Es posible que muchos de vosotros, incluso aunque seáis muy aficionados al misterio, jamás hayáis oído hablar de este lugar. Sí, desde luego, en lo que es el mundo occidental no somos muy conocedores de lo que sucede en el corazón perdido de China. Pero ahí está Lop Nur, el lugar al que vamos a dedicar hoy el programa. En el oeste de China, en la parte noroeste de China realmente, en la región autónoma de Xinjiang. Bueno, es un territorio inmenso es un territorio árido, desértico, prácticamente deshabitado. De hecho, históricamente, durante siglos, este lugar fue conocido como el Mar Errante. El Mar Errante, curiosa definición. ¿Por qué se le llamaba así? Bueno, se dice que en esta zona existía un gran lago, pero que no era un lago cualquiera. Era una masa acuosa que cambiaba de lugar. Sí, que cambiaba de lugar por sí misma. De hecho, los exploradores antiguos describían Lop Nur como eso, una masa de agua impredecible, que desaparecía y que después reaparecía muchos kilómetros más allá. Siempre en la misma zona, pero a distancias kilométricas. Era como si ese lago se moviera, como si respirara, como si tuviera vida propia. Bueno, en el siglo XIX llegaron, obviamente, los exploradores europeos y fueron estos los que finalmente intentaron cartografiarlo, pero se encontraron con la misma dificultad, y es que, a pesar de ya los avances que había en el siglo XIX a la hora de realizar mapas, pues estos nunca coincidían. La posición exacta de lo que era la laguna, el lago, la masa de agua, nunca coincidía. Obviamente, en un principio se pensó que se trataba de errores al cartografiar, errores en la zona. Incluso se pensaba que, bueno, al ser una zona tan desértica, había algún tipo de problema, quizá incluso magnético, que no se podía definir bien la posición. Pero finalmente se llegó a la conclusión de que allí había algo mucho más extraño y misterioso. En cualquier caso, ya en el siglo XX, lo que era la laguna, el lago, se secó por completo. Y realmente hoy, bueno, salvo por lo que se ha realizado artificialmente, Lop Nur, lo que era la laguna natural de Lop Nur, se convirtió en una vasta extensión de sal, una especie de desierto blanco infinito y, evidentemente, por su posición, completamente aislado. Pero insisto, eso fue a modo natural, porque
aquí no acabó la historia de este lugar tan misterioso de Lop Nur. Realmente, para lo que es el mundo moderno, este fue el principio de la historia. Y claro, las cosas empiezan pues ya a mediados del siglo XX, pasada la mitad del siglo XX, años 60 del siglo XX, cuando realmente las dos grandes potencias por aquel entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos, comenzaron una extraña carrera nuclear. La Guerra Fría ya estaba instalada, ya estaba en proceso, las armas nucleares se habían desarrollado ya y casi la carrera era por ver quién disponía del arma nuclear más poderosa. Pues China también se metió de lleno en la carrera nuclear y a partir de 1964 de este año, Lop Nur, el lugar del que estamos hablando hoy, se convirtió en un lugar fundamental para esta carrera armamentística, porque efectivamente China va a elegir Lop Nur para algo decisivo para lo que es la historia. Y podemos pensar 1964 fue el inicio, pero a día de hoy todos sabemos que China es una potencia nuclear y digo todos sabemos, realmente en el mundo occidental no se sabe mucho de lo que hay en China, pero evidentemente estamos hablando de una nación con un potencial armamentístico espectacular. Y todo empezó prácticamente aquí, en los años 60 del siglo XX y en este lugar, en Lop Nur. Primer ensayo nuclear chino, un evento que iba a cambiar la posición de esta nación en el mundo, en lo que es la geopolítica del planeta. Y obviamente el destino de este lugar, de Lop Nur, iba también a cambiar para siempre. Desde entonces, esta localización se convirtió en una zona militar ultra secreta, un estatus que sigue manteniendo a día de hoy. Y es que durante décadas se realizaron allí más de 40 pruebas nucleares. No sé, algunos podéis pensar que tal vez es un número muy elevado, o que si se compara, por ejemplo, con lo que hizo la Unión Soviética en algunas localizaciones árticas, por ejemplo Nueva Zembla, es muy poco. Sí, hace no mucho dedicamos un programa a esta localización. Recordad, la bomba atómica más poderosa de toda la historia de la humanidad se detonó allí en Nueva Zembla, lo hicieron los soviéticos. Muchísimos ensayos nucleares. Los chinos, evidentemente, en un número más reducido, pero tampoco se quedaron cortos. Y curiosamente podemos decir que la Nueva Zembla de China pues fue este lugar en la zona noroeste del país, Lop Nur. Allí se probaron bombas atmosféricas, bombas subterráneas, se realizaron experimentos de alta potencia. Pero quizá aquí nos deberíamos de preguntar por qué Lop Nur fue el lugar elegido para todas estas pruebas, para todos estos experimentos. Y quizá, si nos hacemos estas preguntas, comienza algo demasiado inquietante que nos deberíamos de plantear, porque en China hay muchas zonas desérticas, muchas zonas muy poco pobladas. De hecho, en el momento que uno se aleja de lo que es la costa del Pacífico, incluso la costa sur de China, donde están todas las grandes poblaciones, y a medida que uno se adentra en la China más continental, pues hay zonas muy poco pobladas. Es cierto que hay ciudades, algunas de ellas nos pueden parecer relativamente numerosas, pero también hay lugares donde no hay absolutamente nada. Muchos lugares. Uno de ellos efectivamente es Lop Nur, pero ¿por qué en concreto se eligió Lop Nur para hacer todas estas pruebas? Algunos investigadores creen que ya anteriormente, antes de todos estos experimentos, existía una actividad inusual en la zona. También se dice que el aislamiento extremo de Lop Nur era perfecto para ocultar cualquier circunstancia, cosa, experimento que se fuera a realizar allí. Lo cierto es que las imágenes satelitales modernas nos muestran estructuras muy extrañas, como por ejemplo pistas de aterrizaje en mitad de la nada, en mitad de un desierto, que llevan a ninguna parte,
patrones geométricos imposibles de explicar que no deberían de corresponder a simples instalaciones militares, porque hay triángulos, círculos, cuadrados en mitad de la nada, a no ser que evidentemente, y esta también es una posibilidad, las imágenes satelitales estén manipuladas o incluso que las instalaciones se encuentren bajo tierra, ocultas. Bueno, evidentemente a todos nos va a surgir la pregunta de ¿realmente Lop Nur era solo un campo de pruebas? ¿Nucleares? ¿Armamentísticas? ¿O quizá había algo más? Vamos a hablar de otro lugar. Bueno, otro lugar no, realmente es un lugar que está cerca o que incluso podría pertenecer a toda esta zona de Lop Nur. La ciudad perdida. Y cuando uno habla de ciudades perdidas, todo resulta sugerente, cualquier historia puede resultar demasiado sugerente. Pues sí, cerca de Lop Nur, o incluso algunos dicen que dentro de lo que es la zona experimental de Lop Nur, en un momento dado se encontraron restos de una civilización antigua. En una ciudad, efectivamente, como decíamos, una ciudad perdida llamada Lowland. Se dice que estos restos corresponden a una civilización que al menos tiene más de 1500 años, que posiblemente se desarrolló durante milenios y que hace eso, aproximadamente 1500 años, desapareció. Inquietante, sí, misterioso, pero también desconcertante, porque allí se encontraron cuerpos, momias perfectamente conservadas, de las que realmente el régimen chino dejó saber bastante poco, pero lo poco que sabemos ya desde luego nos deja perplejos. Estas momias tenían rasgos inesperados, porque a pesar de la zona, que podríamos considerar, bueno, evidentemente en su momento toda esta zona fue conquistada por el Imperio Mongol, después estuvo bajo dominio chino, y en cualquier caso la raza mongol sería la que debería de predominar allí, o cuanto menos los inicios de alguna raza oriental. Pero no, allí había momias con cabello claro, con narices demasiado prominentes, estructuras faciales que en cualquier caso no eran orientales o asiáticas. Y ahora viene la pregunta: ¿quiénes eran aquellos pobladores? ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién era aquella civilización? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar ningún rastro? Y bueno, a día de hoy se sigue sin saber, sin tener datos realmente de quiénes eran los pobladores de aquella ciudad de Lowland. Algunos teóricos sugieren que la ciudad no fue destruida, porque tampoco hay rastros de una destrucción, de una batalla, sino que más bien parece que la ciudad, la civilización, abandonó el lugar, como si algo hubiera obligado a aquellos primigenios habitantes a escapar, a huir, o incluso peor, como si algo nuevo hubiera llegado para expulsar a aquellos habitantes. Claro, esto quizá nos tiene que hacernos preguntar si tal vez Lop Nur ya fue un lugar especial, mucho antes de que China se instalara allí para realizar aquellas pruebas nucleares y armamentísticas, hace milenios. Y aquí, evidentemente, es donde la historia entra en un territorio demasiado oscuro y difícil de explicar. Realmente existen múltiples teorías sobre Lop Nur, algunas difíciles de creer e incluso de explicar o razonar, y otras, si uno intenta desarrollarlas, quizás son demasiado coherentes como para ignorarlas. Pero nuevamente nos encontramos en un lugar que se encuentra en pleno territorio chino, y además en una zona muy desconocida de China, una zona casi cerrada, prohibida, y evidentemente para cualquier investigador es muy difícil entresacar datos fiables. Así que vamos a aventurarnos a ver cuáles son esas teorías
sobre lo que sucedió en toda aquella zona a lo largo de las décadas, los siglos, los milenios. Teoría número 1. Sí, porque entresaqué unas cuantas rebuscando en internet y la verdad es que algunas, bueno, ya os podéis un poco imaginar por dónde van a ir los tiros, pero vamos a ir poco a poco. La primera de las teorías para explicar por qué aquel territorio de Lop Nur es tan extraño es la que nos habla de armas secretas. Sí, seguramente alguno, si busca en internet el Área 51 de China, pues se encuentra que la comparativa le lleva a Lop Nur, aunque es cierto que hay otras muchas bases secretas que el gobierno chino, el ejército chino tiene realmente dispersas por todo el país, pero cuando se hace la comparativa con ese lugar tan sugerente también durante mucho tiempo como ha sido el Área 51 en los Estados Unidos de América, en el desierto de Nevada, pues parece que la comparativa china le lleva siempre a Lop Nur, aunque, insisto, del lugar se sabe bien poco desde Occidente. En cualquier caso, y según los analistas militares occidentales, y vamos ya a desarrollar un poco esta teoría número 1, Lop Nur no solo alberga pruebas nucleares, también podría ser un centro para el desarrollo de armas avanzadas. Bueno, lo hemos dicho en todo este momento. Al fin y al cabo, es un lugar de experimentos armamentísticos, en general, no solo de armas nucleares, sino de todo tipo de armamento. Y aquí podemos hablar de armas electromagnéticas, tecnologías experimentales, incluso, y además este es un tema que a mí me encanta siempre referirme a él, los sistemas de control climático. Porque sabemos que los chinos son unos expertos en el control climático. Muchas veces cuando hemos hablado de todas estas islas en el Índico Sur que parece que sí que tienen instalaciones que experimentan con el clima, yo siempre os pongo el ejemplo, ¿no?, de lo que China hizo cuando llegaron sus Juegos Olímpicos, y además ellos con toda la naturalidad lo dijeron, no, hemos controlado el clima para que pues en la apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008, si no me equivoco, fueron, fijaos, el tiempo que hace ya, casi 20 años, en el año 2008 controlaron el clima para que pues no hubiera tormentas, hubiera cielos despejados y todas las, de hecho, no solo en la ceremonia de apertura de los Juegos, sino en otras pruebas que se desarrollaban a cielo abierto, pues también lo controlaron para que no hubiera problemas con lluvias y otras inclemencias meteorológicas. Los chinos son, no voy a decir pioneros, pero auténticos expertos en el control climático. Bueno, pues puede ser que estos experimentos en China se desarrollaran en esta zona, en Lop Nur. En cualquier caso, la falta de acceso, el secretismo absoluto, pues puede alimentar cualquier tipo de idea sobre las armas y las tecnologías con las que se ha estado experimentando en esta zona de Lop Nur. Bueno, supongo que muchos también habréis estado pensando, con todo lo que os conté hasta ahora, en la teoría número 2, el contacto extraterrestre. Y es que algunos ufólogos creen que Lop Nur es bastante más que una base simplemente humana. Señalan que hay patrones geométricos que son visibles desde el aire y que podrían corresponder a pistas de aterrizaje para no solo aviones o naves bastante desarrolladas, sino incluso a astronaves que pudieran venir de otros lugares. Señales que pudieran ser captadas desde el espacio exterior. Porque también, y como os podéis imaginar, en esta zona se habla de avistamientos de luces, objetos que aparecen y desaparecen, zonas donde los instrumentos dejan de funcionar. Bueno, todos sabemos que el gobierno chino ha declarado varias veces, y ahora tendríamos que entrar en el terreno de si realmente los chinos están diciendo la verdad, aunque ellos lo publican en todos sus medios, que obviamente hasta Occidente rara vez llegan,
pero lo han dicho varias veces, incluso viniendo directamente del ejército y del gobierno chino, que ellos tienen contactos con entidades de otros planetas, básicamente con extraterrestres, desde hace décadas. Los chinos esto ya lo han dicho muchas veces, pero incluso a nivel nacional para la población en general. No es algo que haya salido ocasionalmente como una gran revelación. Pero claro, en Occidente, bueno, pues estas informaciones no llegan, evidentemente los medios son absolutamente diferentes, las redes sociales son absolutamente diferentes, es muy complicado saber lo que sucede en todas estas naciones y, como siempre digo yo, realmente Occidente, la cultura occidental, europea, americana, es un grano de arena comparada con lo que hay en estos países. Hablo de China, India y otros muchos de esta zona donde realmente reside la mayoría de la población mundial. Vuelvo a lo de siempre. La población occidental es claramente minoría. Y bueno, no voy a entrar ahora en temas conspirativos de la civilización occidental, pero evidentemente nos manipulan tal y como quieren desde los medios de comunicación, sabiendo que no podemos acceder, o nos resulta bastante difícil, a medios de comunicación o redes de países como China. En cualquier caso, ya que los chinos han dicho muchas veces que sí, que están en contacto con entes extraterrestres, ¿podría este ser un punto de contacto? Un lugar al cual llegan pues todos estos habitantes de otros mundos. Y vamos a una tercera teoría bastante inquietante también y no tan universal, si queremos expresarlo así. Experimentos humanos. Sí, esta es posiblemente una de las teorías más perturbadoras porque, como siempre, existen informes, entrecomillamos, no confirmados, de pruebas biológicas y radiológicas en toda esta zona. Personas que posiblemente han sido trasladadas a estas zonas, a estas áreas en Lop Nur y expuestas, sin saberlo, a quién sabe qué tipo de arma química, a radiación, registros que evidentemente nunca son publicados, ni confirmados, ni oficiales, pero evidentemente el aislamiento de un lugar como Lop Nur lo convertiría en el lugar perfecto para este tipo de pruebas. Allí se puede hacer absolutamente lo impensable con cualquier persona que haya sido llevada hasta este lugar, posiblemente engañada, posiblemente a la que se le ha prometido algo, y en un régimen con la cerrazón que hay en China y más, en un lugar tan aislado como este, hacer desaparecer a alguien no es nada complicado. A alguien o a muchos, quién sabe. Y bueno, ya puestos, nos vamos a una cuarta teoría que nos hablaría de un portal o de una anomalía. Yo me imagino que ya sabéis de lo que estoy hablando. Algunos investigadores independientes, como siempre, hablan de anomalías geofísicas, quizá intentando explicar todo de una forma relativamente racional, pero que se queda a medias. Esto es, no hay experimentos militares, tampoco hay extraterrestres, pero nos quedamos en un punto intermedio. Lecturas magnéticas inusuales, distorsiones. Bueno, sí, todas estas ideas llevan a un punto más extremo, que podría indicar que Lop Nur sería una especie de puerta. ¿Puerta hacia dónde? Bueno, ahí está el intríngulis de la cuestión, un punto en cualquier caso donde la realidad no sería completamente estable. Realidades alternativas, otras dimensiones. Bueno, aquí cada cual puede divagar en función de lo que prefiera. Realmente, muy pocas personas han estado en Lop Nur y han regresado. Y muchas menos han hablado de lo que allí sucede. Tan solo algunos pocos científicos, militares han sugerido alguna idea. Bueno, en cualquier caso, con esta poca información de que disponemos, todos podemos coincidir en algo, y es que
Lop Nur no es un lugar normal, por así decirlo, porque allí se reportan fallos en equipos. Nuevamente volvemos a lo que en algunos otros lugares misteriosos del planeta, la sensación de desorientación, el silencio absoluto, ese silencio que muchas veces se describe como antinatural, un desierto en el que en ocasiones no se oye nada, ni viento, ni animales. Bueno, quizá lo más inquietante de todo es lo que no se dice, porque en muchos casos quienes trabajaron allí desaparecieron directamente del registro público, y obviamente de esta manera pues no hay entrevistas, no hay declaraciones, personas que desaparecen sin dejar ni rastro, como si nunca hubieran estado allí. Para concluir, podemos decir que Lop Nur sigue efectivamente allí, está en los mapas, uno puede buscar en Google Maps, encontrar la zona, encontrar algunas figuras geométricas, efectivamente, instalaciones bastante extrañas, que yo incluso hice una búsqueda mientras preparaba el programa y es curioso porque aparece una especie de poblado con unas lagunas gigantes, con efectivamente carreteras que parecen desaparecer y no ir a ningún lugar, incluso con un par de restaurants en lugar de en un lugar que está en mitad de ninguna parte. ¿Quién va a comer allí, a tomar algo de alimento o unas bebidas? Es todo muy extraño. Sí, efectivamente, Lop Nur está en el mapa, pero parece que en cualquier caso va a estar fuera de nuestro alcance. Y parece ser que va a seguir siendo durante mucho tiempo un lugar donde la historia, la ciencia, el misterio se van a entrelazar. Y nos seguiremos preguntando si es solo un campo de pruebas nucleares, un vestigio de civilizaciones perdidas, como os contaba en algún momento, o quizá algo mucho más antiguo, más peligroso, más quizá natural o antinatural. Bueno, ya sabéis, como cada vez que visitamos estos lugares en Planeta Cero, posiblemente nunca lo sabremos. En cualquier caso, espero que os haya gustado el programa de hoy y espero que os sigáis haciendo preguntas al respecto de este lugar en mitad de la China más profunda, Lop Nur. Hasta una próxima ocasión, aquí en Planeta Cero.